Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Raúl Calderón Gordillo, conocido como Gordillo, es una de las voces más firmes dentro de la gráfica michoacana. Su obra no adorna, denuncia. Cada línea que traza lleva la claridad de quien conoce el valor del arte y el peso del olvido. Crítico agudo, divulgador incansable, ha defendido con convicción los espacios, las obras y la dignidad de los creadores, con sarcasmo cuando es necesario y contundencia siempre. Ha hecho de la gráfica un medio de resistencia y memoria. Gordillo no busca agradar, busca decir lo que importa. Y por eso, su huella en el arte michoacano es tan necesaria como imborrable. Bienvenidos a La Fogata. Bienvenidos a su programa La Fogata, y como ustedes ya pudieron ver y escuchar, en esta noche nos acompaña nuestro querido amigo, el artista visual peripatético Raúl Calderón Gordillo, mejor conocido como Gordillo. Raúl. Hola, Luisa, no te sé decir ¿Qué Raúl, te tomas? Gordillo. ¿Qué te tomas? Pues mira, salud. Salucita. Pues hay que agradecerle a la producción, a Normita, a nuestra querida Normita, que es la que va a estar llenando ahí el mezcalito. Ah, no, muchas gracias, Norma, donde quieras que estés. Bienvenida. Oye, qué bueno que nos acompañas en esta ocasión aquí. Mira, en la La verdad Fogata. me obligaron. ¿Te obligaron? Sí. Fueron Pues por mí y me dijeron, oye, tienes que participar. No, es que no hay más. No, muchas gracias No hay por la más. invitación. Sí, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, porque considero que son pocos realmente los artistas visuales que tenemos ahora en Michoacán, y muchísimo menos en Morelia. Creo que carecemos de artistas en esta época, ¿no? Que pues desafortunadamente siempre he pensado que la cultura muchas veces la dejan a un lado, en lugar de que esto sea algo tan fundamental para la misma sociedad, pues sobre todo para el crecimiento de los chavos que están tan alejados de estos. Pero bueno, ya entraremos a eso, que yo sé que te causa también polémica. Y háblame, ¿cómo empiezas en esto del arte? Pues como empezar, creo que todavía no empiezo. Perfecto, ya decía yo que por qué te habíamos invitado. No, pues bueno, híjole, lo que pasa es que hablar como luego de uno mismo... ¿Pero qué te llamó la atención? Viéndose hacia atrás es raro, pero pues siempre me llamó la atención un poco estas cuestiones principalmente plásticas. Uh-huh. Luego creo que mucho me llamaba la atención lo visual, y la cuestión pues me fui encaminando a buscar pues otra forma de acercarme pues a los estudios o a una cuestión académica en cuanto a la forma de ver el mundo artístico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidí, por azares del destino, ingresar a un bachillerato de arte y humanidades, que es una escuela, se llama CEDART. Son escuelas Uh-huh. que tienen más de 40 años, que el IMBA o el IMBAL echaron a andar con la finalidad de tener bachilleratos de arte y humanidades. Entonces, pues bueno, me encontré muy bien, me gustó mucho. Fui encontrando también apoyo de diferentes pues, maestros, ahora amigos, conocidos, compañeros, y de ahí pues, me siguió surgiendo esta idea de trabajar ya de manera más profesional o formal lo que son las artes plásticas y visuales. Así de tu época... ¿Qué pasó? Bueno... Reciente. De tu época Okay. reciente. ¿A quién podemos contar? Digamos, yo recuerdo mucho a Eduardo Rubio, Misraín Cárdenas, a ti, pero son a los únicos que tengo, yo creo que así en el radar. Mira, yo creo que, híjole, somos bastantes, nada más ¿Sí? que
Sí, mira, una vez me hizo un comentario el maestro Oñate. En una exposición estamos platicando y de repente empezamos a hablar justo de quiénes habíamos visto, quiénes no, quiénes sí estaban participando en exposiciones. Y me dice el maestro, dice, yo te voy a dar un consejo. Santo que no es visto, No es adorado. no es adorado. ¿A qué me refiero con esto? A que somos muchos, nos perdemos luego a veces en nuestras individualidades, pero también en nuestro día a día. Y de repente nada más son flashazos, ¿no? También creo que es muy complicado la cuestión de la producción artística o del mundo artístico. Es complejo. Porque platicando con Lore, mi pareja, luego decíamos que, híjole, que cómo puede uno sostenerse y sustentarse desde una cuestión individual. En un mundo que no tiene nada que ver con una cuestión cultural o artística, como tú lo mencionaste al principio. Sí tenemos mucha riqueza, pero no la hemos trabajado de ciertas maneras y entonces es muy complejo. De mi generación, yo creo que hay bastantes. Yo estoy como en una generación un poco intermedia, porque justo de los que mencionas están 5, 6 años, 8 años más adelante que yo. Y yo estoy un poquito más abajo, pero sí somos como de esa oleada que empezó a fraguarse aquí en Morelia, en Michoacán, después de los artistas un poco pues consagrados en cierto sentido o de más edad, que es la generación de Enrique Ortega, López Prado, Jesús Escalera, Rafa Flores, todos ellos pues ya iban adelante, ¿no? Y nosotros somos como esa oleada un poco entre que, Pues es que empezamos sí de son manera pocos. individual, ¿no? Pues de sí, los que se escuchan, sí realmente son pocos. pero es que es difícil mantenerse trabajando, ese es el problema también en las artes. O sea, el hecho de que hayas aparecido durante algunos años y el hecho de que sigas siendo vigente, híjole, es complicado, pues, ¿no? Bueno, por lo que yo veo es, Lalo se fue a España. Él está allá de Misraín, parece que todavía él está aquí o no sé. Y bueno, tú que son así como los que mi referente, digamos, de esta generación. Y como tú dices, pues tú quisieras vivir del arte. Sin embargo, pues no es fácil. Es casi imposible vivir del arte. Sí, yo es que depende mucho de contextos, ¿no? O sea, a mí lo que yo aprendí dentro de mi trayectoria que he estado trabajando en estas cosas es que a veces hay que hacer tierra en algún lugar, pero hay que estar saliendo y haciendo puentes en otros lados, ¿no? Entonces a mí lo que me ayudó mucho fue sí estar aquí, pero a la vez salir a Ciudad de México, salir a Guadalajara, a Monterrey, salir del país y estar conectándome en diferentes lugares y con diferentes disciplinas y personas. Entonces sí hay ciertas facilidades, pero también hay que ser pues clarividosos en ese sentido. Aquí en Morelia y Michoacán es muy difícil el mercado del arte, ¿no? Es muy difícil trabajar y de lo que uno produce vivir. Sí sí hay ciertas fortuidades que uno va logrando en el camino, que yo he tenido y he logrado también a partir de mi trayectoria y de mi obra, pero pues es difícil, no es al 100%, digamos que es, no sé, 70, 80, pues va variando, ¿no? Pero sí se puede llegar a tener una vida, vivir de lo que uno trabaja, ¿no? Bueno, aquí también otro detalle, estamos hablando de la producción, pero también si estudias una carrera y si estudias cuestiones de administración, gestión cultural, pues la puedes traslapar y al final de cuentas vives de lo que pues profesionalmente haces, estudiaste, pero también produces, ¿no? Tú eres eres tú mismo representante, ¿no? Y pues vas Digamos, buscando, claro. sí, claro. Entonces, entre que gestionas, produces, te mueves, vendes, haces proyectos, ganas becas, concursas, pues al final de cuentas sí vives de eso, ¿no? Entonces, sí se vive pues de eso. Pero tienes que hacer otras actividades. Muchísimas otras. Gordillo, vamos a ir a una pausa. Y regresamos nuevamente. ¿Pero aquí. ¿Sí regresamos? Sí regresamos, Okay. De verdad, yo se los prometo. Nuestro artista peripatético no se nos va hasta que terminemos toda esta emisión de La Fogata. Vamos a la pausa y regresamos.
Regresamos ya a su programa La Fogata después de esta breve pausa. Les recuerdo que estamos platicando con Raúl Calderón Gordillo, artista visual. Hago una aclaración. No tengo nada que ver con Felipe y el Bester. Me apellido Calderón Gordillo, pero no tengo nada que ver. Aclaro. Aclaramos, ya aclarado esto, continuamos con la plática. Luego entonces... Ya, ahora sí. Oh, me sentí presionado. Oye, Gordillo, Dime. ¿Cómo empiezas a mover tu obra? ¿Cuál es la primera obra que haces? ¿Cómo empiezas a hacerte ver ante el público? Mira, primero empecé a difundir mi trabajo en las Sabritas. Ahí sale, no es cierto, en la caja de cerillos. No, por cierto, antes las cajas de los cerillos, para los jóvenes, antes de usar encendedores y esas cosas raras, había cerillos y atrás traían pinturas de artistas famosos. Y era un medio, una forma de difusión de la obra de los creadores de México. Te estoy hablando de muchos artistas de los 30, de los 20, y ahí se difundía. Yo estoy bromeando, pero bueno, obviamente, pues mi trabajo empezó, yo creo que haberse reflejado en pequeñas exposiciones, en exposiciones que no eran individuales, sino eran colectivas, que yo creo que para poder ejercer la presentación del trabajo visual o plástico que uno realiza, pues empieza entre compañeros, amigos, en la escuela, y después va teniendo como otro tipo de salidas, obviamente viendo si hay una buena recepción del público o de tus propios compañeros o de, entre comillas, la crítica o de los maestros. Entonces, pues uno va teniendo cierta confianza, uno va apostándole a cierto tipo de trabajo, porque también en esto uno aprende a hacer o a trabajar disciplinas, pero se va enfocando a un lenguaje personal. Entonces, en mi caso, voy más hacia lo abstracto, me gusta más la sensación de lo experimental, más que ser figurativo, porque siento que lo figurativo pues ya está dado a partir de la vista, entonces no me encuentro con trabajos realizados en ese sentido, sino voy más a cuestiones abstractas, subjetivas, perdón, y pues también no tan sencillas de entenderse, ¿no? A la primera o en un primer momento visual, sino un poco más rebuscado. Se tiene uno que sumergir. Sí, en lo que está viendo. De cierta manera sí. Y los primeros trabajos, a mí me gustó mucho mi primera etapa, porque eran trabajos que tenían que ver con objetos, ¿no? Entonces iba a los mercados, buscaba ciertos objetos, un poco los trabajaba. Era como estas interpretaciones que hacía Marcel Duchamp en el dadaísmo, que eran los ready-made, y a partir de eso ya le empezaba a mezclar cuestiones de pintura, de escultura, hacía ejercicios un poco mezclados. Me acuerdo mucho de un cuadro que me encantó. Tengo el referente que salió en una portada en el periódico de La Voz, tenía un suplemento muy bonito, se llamaba Acento. Ah, sí. Y salió ahí, ¿no? Estaba estudiando, creo que iba en el segundo año de Bellas Artes, y ahí apareció mi cuadro. Pero era muy padre porque me acuerdo que nos invitaron a una exposición, 3 maestros, 3 alumnos de Bellas Artes, se llamaba El Hombre y su Bestia. Y yo me acuerdo mucho que me emocioné de la invitación, pero yo no quería pintar porque no me gusta, digamos que la pintura como tal, ¿no? No me atrae. Entonces fui y conseguí tela que era como de peluche, y armé un corazón en forma de peluche, y ese era el cuadro de 2 metros por 2 con unos cuernos y cosas raras ahí que empezaba a trabajar. Pero me gustó mucho porque esa parte era plástica, pero también a partir de objetos y de cosas que no necesariamente eran tipo collage. Entonces ahí las primeras participaciones empezaban por esa ruta, ¿no? Esa vía, colectivas, de repente en casas de alguien, o de repente en museos. En museos tardé un poquito más porque en ese entonces, entre comillas, pues eran un poco más formales las instituciones, lo siguen siendo, pero pues pedían ya cierta trayectoria pues para poder uno acceder a ciertas salas de exposición, ¿no? Bien. Mira, tu carrera es muy extensa y creo que nos llevaríamos toda la noche. Toda la noche. Y quiero recortar
hasta llegar a una palabra que quiero que me digas a qué te remonta o qué significa para ti. Tate. ¿Tate? ¿Ostate o cómo? Ujú. Hay un museo en el que tú participaste, Bueno, mejor conocido como La- Tate. Mira, la verdad, yo me acuerdo mucho que cuando estudiaba había una ruta de camión. Para esto yo vivía al norte de la ciudad, salida a Salamanca. Y me acuerdo mucho de una ruta del camión que ya la quitaron, se llamaba Ujú. Popular, el Sí. Popular. Entonces me gustaba mucho porque me subía y como daba mucha vuelta al camión para llegar a donde tenía que llegar, pues yo la verdad es que me iba imaginando cosas. Ya estaba estudiando en Bellas Artes, ¿no? Los primeros Ajá. años. Entonces me iba imaginando, no, ¿y si hago esto? Pero, porque además me gusta mucho la lectura y tener acercamiento a otro tipo de prácticas y conocimiento. Entonces me interesó mucho desde muy joven los muralistas. La acción que tenían los muralistas, pero también en este sentido social, Ujú. la pintura, pero también las huelgas, el aporte a la cuestión de masas, lo popular. Entonces, todo eso me gustó. Y entonces en el camión yo me acuerdo que en la ruta iba haciendo ese tipo de añoranzas, un poco decir, no, y si yo, y no, y un día voy a hacer y voy a llegar y estas cosas. Y me fui creando todo ese ambiente o ese mundo en mi cabeza. Trabajaba, estaba enfocado a ciertas cosas muy puntuales y siempre, no sé, porque luego tener méritos o hacer méritos pareciera que es una parte indispensable para los artistas, ¿no? Que sí, pero luego también te das cuenta que lo primordial es producir y tu honestidad frente a la obra y ante lo que haces. Pero también está muy bien por los méritos y que vean tu trabajo y que te lo premien y que, etcétera, Claro. ¿no? Te lo dijeron, tú al inicio lo dijiste, santo que no es visto. No es venerado. Entonces, de repente, pues ya en eso salí de la escuela de Bellas Artes, tuve la oportunidad de empezar a trabajar después de 2, 3 años en un taller de gráfica. Nos invitan a una bienal internacional de arte contemporáneo en Florencia, en Italia. Me emociona mucho la invitación, empiezo a trabajar, vislumbro la ciudad donde se iba a llevar a cabo la bienal es en Florencia, empiezo a alucinar, veo cosas, textos, libros, ahí de la cuna del Renacimiento, los grandes artistas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entonces empiezo a alucinar mucho, trabajo una pieza, hago un grabado, una obra, y la mando, se manda a la exposición, pasan jurados de diferentes países, éramos más de 1500 artistas participando y de repente llega el maestro comisionado que se fue para allá, en ese entonces que era del Instituto Michoacano de Cultura, que era Octavio Vázquez, o bueno, es Octavio Vázquez. Y de repente llega y me dice, oye, te tengo una noticia. Ah, sí, pero ven a la casa, ¿no? Ah, bueno. Llegué a su casa, todo el rollo, siéntate, ¿qué te tomas? Yo dije, eso de como que, ¿qué te tomas? Pues está bien, pues un mezcal o sí, está bien. Y en eso me dice, pues mira, para mí me enorgullece, trabajas en el Instituto Michoacano de Cultura, te invité al taller de gráfica, todavía no cumples un año en el taller, y pues mira, te otorgaron una medalla de oro en la Bienal, ¿no? Entonces, de esas veces que se te cae así como, bueno, hasta el pelo se me cayó, ¿sabes? Entonces, para mí fue muy emocionante de repente, pues a mi muy corta edad, a mi muy corta experiencia de trabajo, haber ganado una medalla de oro en una Bienal Internacional en Florencia, cuna del Renacimiento, y además la medalla, pues viene el perfil de Lorenzo el Magnífico, de los Medici, Wow. que fueron los mecenas de Leonardo da Vinci. Entonces, fue una gran satisfacción, una gran alegría, pero también fue como un peso, ¿sabes? Fue así como decir, si a esta edad y en este momento me acabo de ganar una medalla de oro de ¿Qué esta tienes que magnitud, hacer más adelante? ¿hasta dónde querré llegar, no? Entonces, sí es satisfactorio. Y después de ahí, pues bueno, seguí trabajando, me entusiasmé mucho y pues bueno, he obtenido el premio al mérito juvenil en expresión artística aquí en Michoacán, el premio de arte joven a nivel nacional,
mención de honor en Japón, premios nacionales de gráfica. Y no tiene Entonces, mucho, ¿no? Lo de no, Japón. lo de Japón 2017, o sea, estamos hablando de hace 8 años. Ujú. Y así, consecutivamente he estado trabajando y teniendo pues selecciones de obra, premios, reconocimientos. Y bueno, esta otra parte en la cual hace ratito platicábamos que me dividí un poco en ser. Yo digo que soy provocador e incitador cultural, más Sí. que gestor y promotor. Soy provocador e incitador. Entonces, ese otro perfil que voy trabajando me hace realizar diferentes eventos, traer a gente reconocida a nivel nacional e internacional, de gestores, curadores, artistas. Hice muchos conciertos, exposiciones, proyecciones de cine. Hice un espacio muy bonito, o bueno, no hice un espacio, lo creé más bien, a unas cuadras de aquí que se llamó Espacio Experimental Alberca, Ujú. donde vino el hijo de Adanovsky, los del grupo Proceso Pentágono, un montón de gente, ¿no? Entonces, pues era esa parte de combinar mi trabajo artístico con mi trabajo un poco de, pues de gestor o de promotor, ¿no? Y en ese lapso, pues tuve la posibilidad que también en el 2010, en el 2011, también me relacioné con una artista muy buena de literatura, tenemos buena amistad, empezamos a hacer proyectos juntos y nos invitan al Centro Georges Pompidou de París, que soy creo que uno de los pocos artistas o el único artista michoacano que ha pisado el Pompidou como artista invitado, ¿no? Entonces creo que esas cosas pues lo alegran a uno, pero también lo comprometen. Y creo que encontrar esos detalles y esas oportunidades y esos espacios en estos lugares que te lo comentaba, como esas veces que viajaba en el camión y me las iba imaginando y de repente verlas tangibles pues no sé, es rara la sensación, es como tener un déjà vu, ¿sabes? Ajá. Pero es rara la sensación, pero es confortable, pero a la vez también pues es un poco rara porque te sientes comprometido, ¿no? Pero no es bueno en tu caso no sentirte, porque no creo que te sientas comprometido. Eres un comprometido de todo lo que haces, Raúl. Bueno, a veces comprometo gente, pero... Sí, eso también. Pero eres un comprometido de lograr lo que te propones. Y algo que es admirable en ti, o que al menos yo reconozco, es que eres honesto, o sea, dices las cosas de frente. ¿Quieres hacer algo? ¿No quieres hacer algo? ¿Estás de acuerdo? No, lo dices de frente. Mira, mi suegra en paz descanse decía, tú no tienes filtros. Y si te callas, le salen subtítulos. Así. Sí, exacto. No, lo que pasa es que creo que hay unas... Fíjate que me gusta mucho la literatura, leo mucho desde la prepa he leído un montón y siempre me ha gustado y hay frases que se me quedan grabadas y hay una frase que me gusta mucho que dice, es mejor defender una verdad que una mentira. Entonces, siempre he tratado de ser lo más honesto posible porque al final de cuentas, pues es lo más sencillo. Entonces, en esa sencillez de decir las cosas como las veo, pues a veces luego creo que peco de ser tan directo, ¿sabes? También tengo otra característica, que tengo un cierto humor negro. Sí. Que a veces no me ayuda en la sociedad ante ciertas personas. Pero bueno, al final de cuentas, si el arte no lo vemos como una forma de juego y no lo entendemos también desde una cuestión pues, de risa y con humor, pues no podríamos hacer ciertas cosas, ¿no? Ah, claro. Como mandar a una pausa en estos momentos No. para regresar y seguir platicando con nuestro amigo Raúl Gordillo. Regresamos después de esta pausa. Estamos ya de regreso aquí en su programa La Fogata y quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas y después, si usted en algún momento se llega a perder de esta entretenida plática, la va a poder ver a través de YouTube. No lo haga. Usted hágalo, de verdad. Hágalo porque en estos momentos le voy a hacer una pregunta a nuestro querido amigo. Misteriosa. Misterioso amigo, y que me digas, ¿qué se siente juntar o trabajar o exponer la obra de tres grandes, Picasso, Miró y Goya?
Porque bueno, los tres son grandiosos, pero cada uno en lo suyo. Bueno, esa etapa, híjole, hablando de la parte de gestor o de promotor, tenía que sacarme en algún momento una espinita porque me invitaron al Jesuita, al Centro Cultural, antiguo Colegio Jesuita. En ese entonces es Colegio Jesuita. Estoy hablando de hace 22 años. Se rescata el Jesuita, ya fungía como centro cultural, pero no tenía todavía cierto peso, no tenía cierta inversión, cierta promoción cultural o artística. Y entonces llega Battel, Lázaro Cárdenas Battel de gobernador, Octavio Vázquez, el último director del Instituto Michoacano de Cultura, y traen un programa y un proyecto para impulsar algunos centros culturales, incluido el Jesuita. Crean un taller de gráfica nacional. Taller de gráfica, se llamaba Taller de Gráfica de Producción y Formación del Colegio Jesuita. Y bueno, yo había salido egresado de la Escuela de Bellas Artes. Estuve trabajando, dando clases como docente en algunas escuelas, pero también me fui a hacer talleres de gráfica y de producción a diferentes lugares del país, a La Parota en Colima, a la Ciudad de México, otros talleres, a Monterrey. Estuve viajando por el interior de la República para hacer algunos talleres y, bueno, capacitarme más en tanto a una cuestión técnica dentro de la producción de las artes gráficas. Me invita el maestro Octavio Vázquez a formar parte del grupo de impresores del taller de gráfica, a montar el propio taller de gráfica. Esto lo llevamos a cabo y lo hacemos en febrero de 2003. Y el primer invitado es José Luis Cuevas. ¿Ven? Le hacemos una edición, un tiraje, y bueno, a partir de José Luis Cuevas que inaugura, muchísimos artistas van al taller a producir, y bueno, nosotros realizamos la tarea de editar toda la obra de estos artistas, de estos grandes artistas, ¿no? Y uno aprende, también ellos le enseñan, y bueno, uno va teniendo como esa experiencia doble, ¿no? En tanto uno realiza su trabajo profesional, pero también va aprendiendo de los grandes maestros que en algún momento cuando estás estudiando los ves en los libros, pero después te los encuentras de carne y hueso ahí, y además viéndolos trabajar. ¿Y alguno de ellos influyó en ti, en tu obra, Pues en tu expresión? Mira, a mí siempre me llamó mucho la atención Cuevas, por su forma de dibujar, su trabajo, pero también por la postura que él tenía ante lo social o la sociedad como artista. O sea, él era muy fuerte, era muy insurrecto, como una vez me lo dijo un secretario de Cultura, porque era así, frontal, decía las cosas, trabajaba y lo hacía, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esos aspectos. Por ejemplo, del maestro Toledo, pues toda aquella magia que tiene al crear y a formar todo este tipo de cosas, pero además un ser multidisciplinario y un monstruo para crear, ¿no? O sea, miles de cosas, miles de piezas de diferentes disciplinas, funda centros culturales, o sea, es todo ese tipo de cosas. Sencillez y entrega de Toledo creo que muy pocos la tienen. Y entonces, pues eso es lo que me gusta, ¿no? También tuve la posibilidad de conocer al maestro Salce, bueno, pero ya estaba muy grande el maestro, estoy hablando del 95, más o menos 1995 ¿Y tú también. estabas muy chico? No, pues tenía apenas 17, 18 años y también estuve ahí con él como unos 6, 7 meses en su taller, me enseñó técnicas básicas de gráfica, xilografía, grabado en madera. Pero bueno, uno aprende de todo ese tipo de artistas y de grandes maestros, ¿no? Entonces, bueno, se funda el taller, yo estuve ahí unos años, después también llega el momento de decir, a ver, ¿quiero seguir trabajando en un taller para producirle artistas o quiero pasarme de este lado y ser artista con H? Artista. Artista. Entonces dije, no, mejor prefiero, pues ya me enfadé un poquito de este lado, mejor me paso de este lado para yo crear mi obra, mi trayectoria, empezar a despegar, a formar cosas. Después justo de haber obtenido el primer premio de la medalla de oro en Florencia, me salgo del taller y entonces empezamos a producir, a hacer cosas, yo a hacer cosas más profesionales y más enfocados a la gráfica experimental. Y bueno, me voy del Jesuita, me sentí un poco así como de, ay no, como que lo corté, pero tenía que irme. Y bueno, y en algunos años posterior, se me da la oportunidad, la posibilidad
de estar al frente del Centro Cultural como jefe del Centro Cultural y retomo ideas que desde joven o desde más chavo he estado trabajando, que es esta cuestión de compartir, de traer gente que ve las cosas diferente y ponerlas en un lugar donde pareciera que, dice Caliche Caroma, los villassoletanos nunca salen del centro de Guayangareo. Entonces, no lo digo de una manera bromista y de humor negro, no lo digo de una manera despectiva. Porque se concentra en un solo lugar. Entonces, la onda de estar en ese espacio y de poder invitar a grandes artistas, curadores, gente que produce, generar otras dinámicas. Trabajé con artistas de Cherán, trabajamos un proyecto, nos ganamos un premio internacional de museología crítica. Nos van y nos lo entregan en Oaxaca. El maestro Toledo ya estaba un poco enfermo, pero van todas los representantes de las instituciones más importantes en México. Nos conectamos, hicimos un montón de cosas y ahí, ahorita regresando a lo que comentas de la obra de estos tres grandes artistas, consigo que la Asociación de Amigos del Yago o las familiares del maestro Toledo me presten una exposición para el Centro Cultural Jesuita de gráfica, que el maestro Toledo tiene un mega acervo de obra gráfica. Me prestan 40 obras, pero me presta obra de la más antigua, era de 1514. No. Eran 5 siglos de gráfica en 40 piezas que me prestó el maestro Toledo. ¿Te das cuenta lo que tenías en tus manos? No, me dormía en el Jesuita. Pues claro. O sea, no, pero además me dormía, pero porque disfrutaba ver la obra. O sea, tenía Piranesi, tenía Picasso, Goya, Chagall, Dalí. O sea... Fueron varios. Era una exposición que reunía obra que yo creo que... No la volvió a tener. Pocas veces, o no sé si sea una de las únicas, se pueda lograr tener en Morelia y en Michoacán 5 siglos de gráfica con esos artistas y ver sus obras en vivo ahí, ¿no? Entonces y se incluía Toledo y artistas, Vicente Rojo, muchísimos artistas contemporáneos, pero fue un mega trabajo. ¿Por qué? Porque implicaba acondicionar al Centro Cultural, que no tenía ciertas condiciones para recibir este tipo de exposiciones, desde ponerle micas de contrarrayos UV a las ventanas que daban a la sala de exposición, cámaras, humidificadores, medidores de temperatura. Todo. No, fue una mega bronca poder solucionar eso. Pero la satisfacción que tú tienes, tanto personal como tú lo has dicho, quizás va a ser la única, hasta el momento. Mira, la verdad no lo había querido decir, pero esa exposición fue mía. O sea, fue mía para mí. Yo la disfruté. Digo, qué bueno que fue muchísima pues de eso gente. Se trata. La vieron y estuvieron ahí, pero la verdad, yo la disfruté como chiquillo, ahora sí, de kinder. Y bueno, una de las cosas que también aprendí, ya lo sabía un poco, pero lo aprendí ahí más en vivo, es que para manejar ese tipo de cosas y de proyectos se necesita hacer colectividad, hacer conciencia a las instituciones y a los funcionarios, pero aparte tener un respaldo de que crean en esos proyectos, porque los presupuestos que se manejan en torno a la cultura son presupuestos raquíticos, miserables, y en esa ocasión, si yo no me muevo por el premio que obtuvimos en Oaxaca, con ciertas personalidades en ese entonces, no hubiera conseguido la obra, porque solo la obra, o sea, solo el Picasso costaba $100,000. No, bueno. Esa era la obra, el valor comercial, ¿no? El valor del avalúo que tenía la pieza. Pues el seguro de la obra costó $300,000. O sea, era así como voltear y decir, híjole, pues es como 5 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 10 años. ¿No? Bueno, pero ahí entra lo del Museo Nacional Británico de Arte Contemporáneo. Eso es después, entonces, haz de cuenta, hacemos la exposición, trabajamos todo esto, consigo el seguro de la obra y ya se da muy buena afluencia. Hago igual contactos, conozco gente. Tengo una muy buena amistad con uno de los curadores muy importantes de México a nivel internacional, se llama Cuauhtémoc Medina. Me llevo muy bien con él desde hace años.
Y pues así como me conoce la gente, que tengo esta honestidad y esta sinceridad de decir las cosas como son, pues un día le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Aquí están unos artistas de Cherán, vente a Michoacán, te invito al Jesuita, presentamos un libro tuyo, arma una exposición, platicamos. Vino, estuvimos aquí, lo llevé a Cherán, conoció a mis amigos, a los artistas de Cherán, se armaron proyectos y en eso surge la idea de él también, de invitarnos, de conectarnos, y se programó un simposio internacional de arte contemporáneo indígena con 3 instituciones que yo creo que también no creo, o será muy difícil que se vuelva a dar como parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán o como parte de las instituciones en Michoacán, que fue la Tate Modern de Londres, o sea, es una mega institución a nivel internacional del arte y la cultura moderna y contemporánea, el MUAC de la UNAM, el Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo, y el Centro Cultural Jesuita. Entonces era algo que también como promotor y gestor, de repente ver el anuncio, ver toda la difusión, ver los diseños y que apareciera la Tate Modern de Londres, el MUAC y el logo del Jesuita ahí, y era así como un rollo decir, ya, esa espinita que tenía, eso que quería dejar en algún momento hecho de manera institucional en ese centro cultural tan bonito, ahí está, ¿no? Ahí se queda. Lo logramos y está esa colaboración con estas 2 grandes instituciones, ¿no? Antes de ir a la pausa, me gustaría que me dijeras, porque sé lo que ha significado para ti el Jesuita, pero quiero escucharlo de tus labios, con tus palabras. De tu ronca voz y pecho. ¿Qué ha sido, qué será para ti el Jesuita? Mira, yo creo que uno como artista debe de entender y debe sentirse comprometido con los espacios y con los lugares que a uno lo ven crecer, lo hacen crecer, le brindan las condiciones y las posibilidades para desarrollarse, pero también tener un sentido de agradecimiento. Y creo que de eso se trata, que cuando uno le dan la posibilidad de dirigir o estar en ciertos espacios, eso, estás en paz con el Jesuita, le diste lo que tenías que darle, y él a ti. Yo creo que es una cuestión de ida y vuelta, y creo que el aportar y el que en ese momento se hicieran muchísimas cosas, creo que es una satisfacción. Y más que una satisfacción es también decir, pues se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, no sé por qué tanta ciencia, ¿no? Claro, es cuestión de querer, ¿no? De amar, de respetar sobre todo en el lugar que está, ¿no? Sí, la empatía. Pero también es ese autorreconocimiento. Si tú no sabes quién eres, lo que vales y hacia dónde vas, tú no le puedes dar ese mismo valor al lugar en donde estés. No, creo que uno debe de, ahora sí, de tener los pies en la tierra y también saber dónde está uno parado. Y lo que tú acabas de decir es importante, es hacia uno dónde quiere ir. Si uno no sabe dónde ir, de repente, pues pueden pasar siglos y siglos y vamos a seguir viviendo en el Valle de Guayangareo, ¿no? Digo. Que es lindo, digo, que es lindo. Nadie le quita la belleza. Nadie le quita la belleza. De hace 400 años. De hace 400. Bueno, pues mira, vamos a ir a una pausa porque de una vez te doy esta información, ¿verdad? Vamos a regresar a hablar de ti. No, sobre ti. Porque hay algo que... Es que eso de los artistas es muy enfermo. Pues yo sé. Artista. Que no, artista, porque es con H y se pronuncia con J. Es porque estoy harto. ¿Y si es con H? También estoy hartado. Pues bien, después de esta hartez que estamos teniendo de platicar aquí con nuestro queridísimo amigo Raúl Calderón Gordillo, vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos ya de esta pausa para seguir platicando con Raúl Calderón Gordillo. Sí. Y por favor explícanos por qué artista peripatético. Bueno,
Artista con H tiene que ver de un movimiento de los 70 de Matías Gueritz, que ya estaban muy enfadados con las galerías privadas, las instituciones, donde era mucho glamour y esnobismo y de la gente que se dedicaba a este medio artístico, visual, plástico. Claro. Y entonces ellos dijeron, no, ya estamos hartos. Entonces eran los artistas con H. Entonces ahí surge ese detalle, ese movimiento. Y Peripatéticos es porque había un grupo de seguidores de Aristóteles que se ubicaban como peripatéticos porque la explicación era entre que iba caminando Aristóteles y ellos atrás de él, al hecho de caminar iban generando ideas o pensamientos y a partir de eso se les clasificó, se les llamó como peripatéticos. Y en mi posición, o ya eso bajado hacia mi persona, pues estoy hartado del mundo artístico y cultural o semicultural o vallesolatano de Guayangareo de Morelia, Michoacán. Pero también me gusta caminar mucho y me gusta ir pensando. A veces pienso demasiadas cosas, a veces no, a veces sí, pero me gusta. Por eso artista peripatético contemporáneo. Contemporáneo. Porque es de hoy, no de ayer. Exacto. Perfecto. Hablando del ayer, del hoy, Gordillo, y de este andar por la vida, hace poco tiempo, muy Sí, poco tiempo. ¿Qué tampoco? Sí, muy poco tiempo. Tuviste un momento crucial que te hizo pensar, que te hizo ser y que a todos los que te queremos nos pusiste en un hilo acerca de tu salud. Bueno, la verdad es que yo iba por una prueba de dengue. Eso fue lo que a mí me... No, bueno, tuve una situación de un infarto. No se lo deseo a nadie. Con Caliche decimos de broma, ¿no? Y se están muriendo los que antes no se morían. Pero sí, no sigo la luz, por cierto, si las pueden apagar porque no voy a hacer que... No es cierto. No, bueno, hay cosas y sucesos que requieren de Pero eso, ¿qué te ha dejado? Una reflexión. O sea, pocos... Pues me ha dejado vivir más. Te ha dejado vivir, eso sí. Respirar. Pero algo ha cambiado en ti o algo reforzó en ti el hecho de que te hayas visto en un dilema. Porque lo que es cierto es que tú estás aquí, ahora sí que lo podemos decir casi de milagro. Por gracia y obra del Espíritu Santo. No, Sí. es que a lo mejor, bueno, para no hacer el cuento muy largo, creo Porque que... tenemos 5 minutos. Creo que fue entonces cuando... No, creo que fueron una serie de eventos afortunados. O sea, desde el hecho de cómo me sentí al hecho de cómo se fue resolviendo y pasando ese episodio, creo que soy, o debería de ser, una persona agradecida, ¿sabes? ¿Lo eres? Pero agradecida, sí, creo que sí lo soy, creo que he dicho las cosas que las he sentido de manera natural. Nunca le he dicho a alguien algo que no sea honesto conmigo. Si yo no estoy a gusto, no lo voy a decir. O sea, jamás me vas a decir, hola, buenas noches. No. Si no me siento a gusto y si no lo quiero decir, no lo voy a hacer. A lo mejor pareciera que es una postura mamona, cruel, no sé cómo se puede calificar, pero para mí creo que esa honestidad primero es conmigo y si es conmigo va a ser con los demás. ¿Ese suceso vino a reforzar lo que tú eres? ¿O te hizo cambiar algunas cosas? ¿O te hizo que lo que tú tenías para el futuro y en ese andar en el que vas pensando haya cambiado algo? Mira, sí cambió el hecho de a lo mejor veo mi vida como un librero, donde tienes pues cosas, cartas, libros, artefactos, muñecos, etcétera. Pero ese librero, a partir de este evento, salieron algunas cosas y otras cosas se reacomodaron. Que al final de cuentas tiene que ver con una forma de ver la vida, que sería un librero, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero creo que también es
el hecho de decir que sigues aquí y que posiblemente lo que estabas pensando hacer en otra temporalidad, pues se puede cambiar o lo puedes cambiar, ¿no? ¿Hacia dónde vas, Gordillo? Yo ahorita hacia mi casa. Yo lo sé, pero antes vas a contestar lo que te estoy preguntando. ¿Hacia dónde vas? ¿Estás en el Centro Cultural? ¿Realizan un podcast? ¿Hay algo paralelo a eso? ¿Quién es ahorita Gordillo y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Creo que estoy como en un... Creo que estoy en un espacio como muy mío. Uh-huh. Creo que estoy pensando y reflexionando como cosas. Creo que estoy observando muchísimo. Observo mucho. Reflexiono. Y me gusta más bien disfrutar los momentos y los espacios que tengo en el día. O sea, no me estoy fijando metas, porque a lo mejor esa temporalidad cambia con ciertos eventos, pero lo que sí me gusta es más bien estar pensando, ahora sí, como si estuviera inscrito en un grupo AA, vivo hoy. Solo por hoy. O sea, solo por hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo por hoy, pero con todo lo que soy, con todo lo que he caminado, con lo que he llegado hasta el día de hoy, pero es hoy. Uh-huh. Y a futuro creo que lo veo como si fuera una posibilidad de acercarme a algún lugar que posiblemente pueda llegar y posiblemente no. Pero de eso se trata. Uh-huh. ¿Y de tu obra? ¿Podemos adquirir obra tuya? No, la verdad no. No, bueno, sí, o sea, siempre tengo obras, produzco. Si a alguien le interesa conocer tu obra, adquirir tu obra. No, primero que me llame y a ver si me interesa también que vaya a mi casa. ¿Sí? Digo, ¿Pero a dónde pueden ir? No, bueno, pues me pueden localizar ahí en redes sociales, Muy pueden bien. mandarme un ¿Cómo te mensajito, artista peripatético. Artista. Artista peripatético. Muy Sí, bien. la verdad es que tampoco soy muy afán de usar las plataformas. El podcast, ¿dónde el lo pueden podcast escuchar? bueno, ahorita estamos haciendo un podcast con varias personas que gira en torno a la cuestión artística o al arte. Se llama Identiartes, que es del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Y por ahí estamos haciendo experimentos de un podcast que hable de una cuestión artística desde lo local hasta cuestiones internacionales, ¿no? Perfecto. Raúl, contigo el tiempo se va volando, definitivamente. Quedan cosas en el tintero. Esperemos que la producción te vuelva a invitar. Ya me y estaban podamos corriendo seguir hace platicando. rato. Yo lo sé, por eso ya tenemos que despedirnos. No, pero de verdad es un placer porque creo que eres de las pocas personas que son leales, tanto como amigo, ¿Será? tanto como trabajador, también como artista, y que de las que dejan huella, totalmente. Pues ojalá les deje una deuda. Mejor, préstenme dinero, no es cierto. No sé. Y a mí me da mucho gusto que estés aquí con todo gracias, y gracias. tu humor negro, No, con bueno. esa honestidad que te caracteriza. Y de verdad es un placer que hayas estado aquí. Bueno, yo hubiera esperado más aguarrás, pero bueno, no se puede pedir todo en este programa. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Luisa. Ya sabes que siempre es un placer. Yo digo que a veces las cosas no hay que programarlas tanto, ¿no? Lo que puede ir surgiendo, lo que uno platica. Sí. Pues porque siempre hay un ambiente raro, como aura de los artistas. Decir, no, es que son seres especiales. Nel, somos gente común, a pie, en coche, en camión, o sea, vemos, sentimos, tenemos, o sea, las mismas condiciones que todos los demás. A veces pareciera que somos gente, no, es que es, no, es cierto. Ya, De carne y hueso. De carne y hueso. Con como sueños. todos, un pedazo de pescuezo. Con triunfos, no pasa con sus nada. derrotas, Sin pelo, con un eso sí. camino, sin No, pelo. sin pelo. Como sea, con pelo, pero... o que no, pelo. Un placer, de verdad, No, un muchas placer gracias por la haberte invitación. tenido aquí. Espero reencontrarnos pronto en otros programas, haceres y aventuras. Claro que sí, así será. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión de La Fogata, donde tendremos más invitados. Y por lo pronto los invito a que se queden en la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
Hasta luego. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó